Entonces vamos a iniciar hoy la segunda sesión de nuestro curso de introducción a la Biblia. La semana anterior tuvimos la posibilidad de iniciar, de hacer una introducción a lo que es el estudio, ¿no?, de la Biblia. Y comenzamos haciendo algunas definiciones acerca de la revelación. Ustedes pudieron ya estudiar el texto. Acerca de las interpretaciones, estuvimos viendo varias metodologías, varios tipos de acercamiento a las Sagradas Escrituras. Y también vimos brevemente el segundo punto de nuestra presentación anterior. Estuvimos revisando acerca del canon, ¿no? Fueron los tres puntos que revisamos la semana anterior. Hoy día vamos a tener una última sesión técnica, por así decir, para ya luego la tercera semana entrar de lleno a los libros que componen las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer es una eh, explicación, ¿no?, técnica acerca de la formación, los tipos de Sagradas Escrituras que nosotros conocemos hoy día y cómo sabemos, qué certeza tenemos, ¿no?, de que lo que tenemos hoy día como Sagradas Escrituras está bien atestiguado con documentos antiguos, ¿no? Esa va a ser nuestra presentación en el día de hoy. Voy a compartir con ustedes entonces la presentación. Um, Bien, la presentación por hoy día entonces es nuestra segunda sesión del curso Introducción a la Biblia, ¿no? Esta es la segunda sesión de 8 que vamos a tener. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, hoy día lo que corresponde revisar, y para que ustedes puedan anotarlo también y hacer sus lecturas para responder los tres cuestionarios de la sesión 2, lo que vamos a ver hoy día se encuentra consignado en el libro de Demaray, de las páginas 44 hasta la página 79, ¿no? Esas van a ser las páginas que vamos a estar revisando hoy día. Y quisiera también hacer una precisión en esta introducción que tiene que ver con el último punto acerca de las versiones en español, no de las Sagradas Escrituras, que las vamos a dejar pendiente hoy día, pero las vamos a dar como introducción en la clase siguiente, ¿no? Por una cuestión de espacio y de tiempo, son muchas láminas las que voy a presentar, entonces, para la semana entrante, como introducción, vamos a dejar las versiones en español de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, vamos a partir, eh, vamos a dividir nuestra clase en dos grandes bloques. El primero que tiene que ver con los idiomas en los cuales se escribió la Sagrada Escritura. Luego vamos a ver acerca de los documentos que tenemos y que nos dan cierta certeza, ¿no? Digo cierta certeza porque nosotros reconocemos la inspiración plenaria del Espíritu Santo en la confección de nuestras Sagradas Escrituras. Pero si alguien nos pregunta de dónde viene, por qué tenemos la Biblia, de dónde procede, vamos a ver algunos manuscritos. Y en tercer lugar, vamos a hacer una introducción a las traducciones y a las versiones. Y reitero, este último tercer punto lo vamos a estar revisando como introducción la semana siguiente. Nosotros la semana anterior ya mencionamos que las Sagradas Escrituras están escritas, ¿no?, en hebreo, arameo y griego. Son los tres idiomas principales por los cuales se escribió en diferentes épocas las Sagradas Escrituras. Voy a... Ahí. Eh, Déjenme apagar. Ahí. Entonces, el arameo, una de las lenguas en las cuales fue escrito el Antiguo Testamento. Ahora, es interesante porque el arameo se desarrolló gran parte y se habló en gran parte de la historia antes de Cristo, ¿no? Y también probablemente en la época de Cristo, los hebreos mayoritariamente hablaban el idioma arameo, ¿no? Más que el hebreo clásico que nosotros conocemos hoy día. ¿Y por qué? Bueno, ya explicamos también la semana anterior que a partir del exilio en Babilonia,
Por la cercanía de Babilonia, ahí en la Mesopotamia, entonces la influencia del idioma arameo fue muy fuerte sobre los hebreos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y por lo tanto a partir del siglo VI antes de Cristo, poco a poco el idioma hebreo fue retrocediendo y fue avanzando el arameo. Entonces la pregunta es, ¿y si el arameo era más popular? Si se hablaba en la época de Jesús, ¿por qué entonces mayoritariamente el Antiguo Testamento está escrito en hebreo? Bueno, mayoritariamente está escrito en hebreo porque el hebreo se transformó en una especie de, para la vida religiosa de Israel, en una especie de lenguaje, comillas, santo, ¿no? De un lenguaje, comillas, religioso. Y por lo tanto, el uso del idioma hebreo solamente se circunscribió al uso en la sinagoga. De ahí entonces que se conservaran mayoritariamente los textos del Antiguo Testamento en el idioma hebreo, a pesar de que la gente en su lenguaje común, ¿no? Ellos hablaban el arameo. Aquí tenemos un ejemplo, ya lo vimos la semana anterior, acerca de los tres tipos de lenguaje que está compuesto el Antiguo Testamento. Esto es interesante. Estos son ejemplos, no esas citas que están ahí son, solamente son referenciales. Eh, Mayoritariamente todos los libros del Antiguo Testamento están escritos en hebreo, que es el idioma que está representado en esta columna que dice Génesis. Algunas porciones de las Sagradas Escrituras están escritas en arameo. Ya vamos a ver de dónde viene este idioma arameo, que tiene cierta similitud con el hebreo, pero que no es igual, ¿no? De alguna manera, para que nosotros lo podamos entender, se parece un poco a lo que sería o el italiano para nosotros o el portugués, que podríamos entender algunas palabras, pero no podríamos hablarlo, ¿no? Pero sí podríamos tener alguna comprensión acerca de lo que se está diciendo. Eran idiomas relativamente familiares. Mientras que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ya vamos a ver por qué se escribe en griego si todos hablaban arameo, ¿no? Jesús y sus discípulos. Pero no solamente el Nuevo Testamento se escribe en griego, y esto es importante que ustedes lo anoten, hermanos, porque es un buen dato para que nosotros también enseñemos. Todos los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos no están escritos en hebreo, también están escritos en griego, ¿no? Ya vamos a ver esa diferencia. Entonces, ese es un punto también por qué los religiosos judíos dejan fuera del canon, ¿no? Estos libros que vienen de la época del siglo III antes de Cristo, porque están escritos en un idioma que, comillas, no es el idioma religioso de las sinagogas. Déjeme avanzar. Ya mencionamos que gran parte del Antiguo Testamento se escribe en el idioma hebreo. Los tres libros que contienen pasajes en arameo son Jeremías capítulo 10 y capítulo 11. Están escritos en arameo. Eh, Daniel del capítulo 2, versículo 4, la segunda parte del versículo 4 hasta el capítulo 7, versículo 28, está escrito también en arameo. Y finalmente, el tercer libro, que contiene idioma arameo en su composición, es el libro de Esdras, capítulo 4, del verso 8 hasta el capítulo 6, verso 18. Y también el capítulo 7, versos 12 hasta el 26. Y ya mencionamos que todos los deuterocanónicos, ¿no? Primera y segunda de Macabeos, Tobías, Judith, en fin, todos esos libros están escritos en griego, aun cuando son parte del Antiguo Testamento en algunas tradiciones religiosas, ¿no? Entonces ustedes ya tienen un punto importante de por qué en Yamnia, cuando se hace la selección del canon del Antiguo Testamento, los judíos religiosos dejan fuera todos estos textos porque no están escritos en hebreo, ¿no? Aparte también otras consideraciones que tienen que ver con la inspiración, por cierto, pero este era un punto. El, ¿De dónde viene el arameo? Bueno, el arameo es un idioma
semita, ¿no? Se llama semita a todos los pueblos que vivieron, ¿no? En lo que la Biblia llama la tierra de Canaán, ¿no? Todos los pueblos que habitaron ese sector se llaman pueblos semíticos. Y los pueblos semíticos están divididos entre semíticos del norte y semíticos del sur. En el caso de los semíticos del norte, es de donde provienen dos idiomas cercanos a las Sagradas Escrituras, como es el cananita y es el arameo. El cananita, evidentemente, porque la zona se llamaba Canaán y tenían un tipo de idioma, y el arameo, que va a tener también una gran influencia sobre la cultura hebrea de ese tiempo. Mientras que el griego es un idioma que también de alguna manera es influenciado por el arameo, ¿no? Pero se hizo mucho más importante y mucho más conocido el griego koiné que el arameo, por ejemplo, debido a este personaje que ustedes están viendo ahí en esa lámina, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, en su conquista del mundo, ¿no? Él básicamente, todos los pueblos que él conquistaba, el sueño de Alejandro era una unificación cultural, un idioma, una cultura y una religión. Eso es lo que enseñaba y lo que quería imponer Alejandro Magno. Y Alejandro Magno esparce el idioma griego a medida que va conquistando. Recuerden que Alejandro Magno en sus conquistas llegó prácticamente hasta la India, ¿no? Y entonces, todo el mundo conquistado se le enseñaba a hablar el griego y fue influenciado por el griego. De alguna manera, 300 siglos antes de Cristo, aunque cada pueblo mantenía su idioma nacional, el idioma internacional, el idioma de los negocios, el idioma de la cultura, para poder entenderse entre un pueblo y otro, era el idioma griego, ¿no? Era el idioma universal. ¿De dónde viene el idioma griego? Bueno, el idioma griego viene precisamente de uno de los hijos de Noé, de Jafet. Desde Jafet se puede reconstruir a un pueblo llamado heleno, y los helenos, eh, de los helenos, se va a desarrollar un lenguaje, un tipo de lenguaje que es el que nosotros hoy día conocemos como el griego. Y hay, bueno, hay más tipos, pero para lo que nos sirve a nosotros, hay dos grandes tipos de idioma griego. Uno que se llama el griego alejandrino, y otro que es el idioma griego clásico. Simplemente para decir dos cosas, que tanto como el idioma arameo, como el idioma griego, podemos trazar una línea hasta los primeros hombres que aparecen en las Sagradas Escrituras, lo que nos confirma la continuidad, la relación histórica que tienen estos idiomas, y también cómo confirma que las Sagradas Escrituras en su desarrollo histórico va desarrollando diferentes culturas y también, por cierto, diferentes idiomas. Habiendo establecido, ¿cierto?, esto de los tres idiomas que se utilizan en en la escritura del Antiguo Testamento, es necesario ahora que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo llega la Biblia hasta nosotros hoy? ¿De qué manera? ¿Por qué estamos tan confiados, más allá del dogma, ¿cierto?, que siempre decimos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Cómo estamos seguros de que lo que nosotros tenemos hoy día es fiel a los textos o a los manuscritos más antiguos? Toda vez que recién en el siglo XV es cuando se inventa la imprenta, y esto significa que se empiezan a escribir, a publicar gran cantidad de libros, pero antes de la imprenta, incluso más allá, antes de la época de Jesucristo mismo, ¿cómo se escribía? ¿Cómo se conservaban estos escritos? Bueno, si nosotros nos referimos exclusivamente al Nuevo Testamento, nosotros tenemos la certeza, la seguridad histórica que durante 1400 años, es decir, hasta muy poco antes de la invención de la imprenta,
todo el Nuevo Testamento se escribió a mano, ¿no? Se escribió de manera manuscrita. Eh, Mencionamos la semana anterior también que la manera de conservar o donde se escribía eran unos elementos que nosotros llamamos papiros, ¿no? ¿Qué es un papiro? Lo voy a recordar porque yo sé que usted ya lo sabe, porque lo vimos la semana anterior. Sí, mira de aquí. Sí, el griego koiné, alguien te está preguntando en el chat, el griego koiné es una derivación del griego. eh, la misma palabra koiné significa popular, común. Entonces era una forma de griego no tan culto, es decir, si usted en la época de Jesús, no año 2 3 perdón, siglo I de Jesús, los escritos griegos clásicos de los filósofos, por ejemplo, son escritos en un griego distinto al griego del Nuevo Testamento. El griego clásico, el griego académico, no es igual al griego koiné, ¿no? Hay una simplicidad en el uso del lenguaje y en las reglas académicas. Entonces, cuando hablamos del griego koiné, estamos haciendo una diferencia con el griego clásico. No es lo mismo leer a Sócrates, por ejemplo, como escribe en griego, que leer algún escrito de la época apostólica o inmediatamente posapostólica, ¿no? Entonces, el griego koiné es el griego común. El papiro, entonces, que es donde se escribía, ustedes están viendo una lámina ahí, es una especie de una planta, ¿no? De un junco, de una caña, y que tenía cierto proceso bastante difícil de trabajar hasta convertirlo en una, lo que llamaríamos hoy día, comillas, una hoja de papel, ¿no? Se cortaba con algunas herramientas muy finas, el tallo, ¿no? Se cortaba en capas muy delgadas, lo más delgadas posible. Usted entenderá que por delgado vamos a entender una capita de algunos milímetros, ¿no? No estemos pensando en una hoja como las que tenemos nosotros hoy día. Se cortaban varias capas verticales de estos tallos y estas capitas se iban pegando una sobre otra hasta formar lo que hoy día nosotros llamaríamos una hoja, que por cierto tenía varios milímetros de espesor. Y una vez que se formaba esta hojita, pegando una lámina tras otra, luego se pulían, ¿no? Se pulía con una piedra, generalmente se utilizaba una piedra pómez, se utilizaba esa piedra para pulir y de esta manera quedaba, se suavizaba esta hoja y entonces se podía escribir sobre ella. Estas hojitas no eran blancas como las que conocemos nosotros hoy, sino que eran unas hojas de color café, claro, en algunos casos también gris. Y el tamaño, porque sí se hacían, estandarizaban los tamaños, habían dos tamaños para escribir. Había una, comillas, hoja que iba entre los 8 y 20 centímetros y otra hoja, poco más, más grande, que iba entre 15 a 45 centímetros. Eran las dos medidas que se utilizaban para mm, manufacturar estas hojas sobre las cuales se escribía más tarde utilizando una mezcla bastante simple, ¿no? De hollín, algún pegamento y agua, ¿no? Esa era la mezcla. Ahí se escribía, como ustedes saben también, que se utilizaba una especie de un tallo, ¿no? Recortado en la punta, con un ángulo muy pronunciado, y ese tallito con ese corte en 45 grados se mojaba en esa tinta y se iba escribiendo. Déjeme avanzar. Otro, otro material sobre el cual se escribía y que también mencionamos la semana anterior era el pergamino. No sé si alguien se acuerda qué es el pergamino, para que me ayude. ¿Alguien se acuerda qué es el pergamino? Era una de las preguntas de los cuestionarios. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es un pergamino?
como un rollo, ¿no? Un rollo algo que se enrollaba y se iba desarrollando mientras se iba leyendo. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué material era el pergamino? Disculpe, este se doblaba en dos, o se Ya, enrollaba en dos. ya, muy bien. Estaban hechas de cuero. Miren, los, el papiro se hacía de lo que nosotros llamamos este papel, ¿se acuerdan? Y los pergaminos se hacían con un material distinto. Y ese material distinto era el cuero de animales, ¿no? Que se procesaba, ese cuero, eh, se dejaba liso, ¿no? Y se escribía sobre él, ¿no? De hecho, hay una palabra técnica que no aparece en el libro, ¿no? Pero aquellos que estudian la teología, y cuando estudian Biblia, la conocen, una palabra que se llama palimpsestos. Palimpsestos eran pergaminos que se escribían, se mandaban a un lugar, se leían, luego se borraban y se volvía a escribir sobre él, ¿no? Entonces tenían varios usos los pergaminos. Pero nos vamos a centrar nosotros en el papiro, que es el más utilizado en la escritura de las Sagradas Escrituras. El empleo principalmente del papiro desarrolló y primero desarrolló toda una escuela de escribientes, ¿no? Ya vamos a tocar un poquito eso. Pero además no solo desarrolló una escuela de escribanos, sino que además permitió tanto a los hermanos del Antiguo Testamento como a los cristianos, a los primeros cristianos, conservar y poner por escrito todas las enseñanzas que ellos recibieron, en el caso de los cristianos, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo llegamos a esto? Porque la humanidad eh, estamos hablando del siglo 6 antes de Cristo, pero más atrás. ¿Cómo se escribía más atrás? En la época de Moisés, por ejemplo. ¿Cómo se escribía en la época de Moisés? Bueno, en la época de Moisés, bueno, yo no voy a decir la respuesta, pero estoy seguro que ustedes la saben. ¿Cómo se escribía en la época de Moisés? ¿Y qué se Tablas de usaba? arcilla, El Muy tal piedra, bien. cual. Es lo que el Señor, la arcilla y las piedras, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en el monte Sinai cómo el Señor entrega los las testamentos, tablas, ¿no?, de la ley escritas en un piedra. material que era la piedra? Entonces, al principio, antes del papel, antes del desarrollo de los papiros, se escribía entonces en piedras, se escribía en una especie de ladrillo, no de arcilla, que mientras estaban frescos se iban escribiendo sobre ellos. Se escribía también sobre madera, se tallaba, ¿no?, sobre la madera. Pero estos tenían un inconveniente que logró vencer el papiro y también tenía una desventaja. El inconveniente que tenían todos estos escritos antes del papiro es que eran muy pesados. Y no solamente pesados, sino que además se podía escribir muy poco, apenas algunas frases, ¿no? A excepción, ¿cierto?, de aquellas estelas que nosotros podemos recordar de los grandes faraones y los grandes reyes que hacían escribir. Pero normalmente esa estela no se podía llevar de un lugar a otro, ¿no? Quedaba en un lugar fijo y la gente que quería leer tenía que ir hasta allá. Entonces las tablillas, las piedras, como se escribía en madera, resultaba muy pesado. Y por lo tanto, no, no se conserva en la historia bibliográfica ningún elemento que nosotros podamos decir, hay una tablilla del siglo XV antes de Cristo que habla del pueblo de Israel. No, no existe eso. No, no existe tal cosa como una tablilla. Todo lo que tenemos, ¿no?, del Antiguo Testamento está escrito en papiros, ¿no? En papiros. Y el papiro es papel. La, la, ventaja, la ventaja que tiene el papiro, una, es más liviano, se podía transportar de un lugar a otro con facilidad, pero además ustedes están viendo ahí una imagen, el papiro se podía enrollar y por lo tanto era más útil utilizar una hoja de papiro, un rollo de papiro, para escribir, ¿no? Normalmente, estos rollos tenían una longitud de hasta 9 metros. Más allá no pasaban, eran 9 metros que estaban escritos y en las puntas generalmente se utilizaba algún hueso o algún metal duro
para que no se descompusiera, para poder enrollar, ¿no? Estos rollos. Y así parte, ¿no? Así parten los primeros escritos de papiro en rollos. Pero como vimos también la semana anterior, no es la única forma en la cual se escribía. Ya una hermana lo mencionaba, y que vamos a ver un poquito más adelante, son los códices, ¿no? Que son, entre comillas, los primeros libros. Aquí tenemos un ejemplo de un códice. Ya mencionamos que los primeros documentos escritos son papiros. Los más antiguos que tenemos hoy día son papiros. Pero los papiros también, a pesar de ser más livianos que las tablillas y las piedras, también presentaban una dificultad, como era la dificultad de transportarlos, aun cuando eran más livianos, también por la cantidad de metros, el grosor de la hoja y los huesos o algún material duro que colocaban en las puntas, lo hacía también pesado y tenían que cargarlo entre 2 o 3 personas. Entre paréntesis, esta práctica todavía se mantiene en la religión judía. Hasta el día de hoy, la Biblia se escribe ya no se escribe en papiro, por cierto, ¿no? Se escribe en papel como tenemos hoy día nosotros, pero también se utiliza este sistema de rollos, ¿no? Así tiene el judaísmo, el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ventaja representó el códice? Que a alguien se le ocurrió en algún momento de la historia no enrollarlo, sino que cada cierto espacio de esa hoja, doblarla. Y se doblaban varias veces hasta formar lo que nosotros llamaríamos hoy día un cuadernillo, ¿no? Generalmente, para mantener y que no se deshiciera este trabajo, se usaba cola, ¿no? O algún pegamento que unía toda esta hojita y de esta manera se forman, entre comillas, los primeros libros. Entonces, una diferencia entre pergaminos es que los pergaminos se enrollan, los códices son los primeros libros, se doblan, ¿no? Códices se doblan, pergaminos se enrollan. O sea, perdón, papiros se enrollan y códices se doblan. Un acordeón, decía usted la semana pasada, ¿Perdón? como un acordeón. Como un acordeón, ¿no? Se va doblando una hojita, luego la otra. Como eran tiras de 9 metros, ¿cierto? Yo supongo que cada 50 centímetros, por ejemplo, la iban doblando. Lado, 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 hasta que quedaba un cuadradito, que por cierto era mucho más fácil de transportar y por cierto cabe mucho más escrito porque se utilizaba por ambos lados la hoja, ¿no? Entonces estos son lo que llamaríamos los primeros libros. Bien, ya tenemos más o menos resuelto el problema de cómo se ponen por escrito los libros de las Sagradas Escrituras. Ya sabemos que básicamente hay 3 sistemas: el papiro, el pergamino y los códices, ¿no? Se mantienen estas 3 formas de escribir. Ahora, nos vamos a sentar unos minutos en quiénes escribían. Bueno, los que escribían, ustedes están viendo ahí una lámina de un trozo de madera, ¿cierto? Que ha sido cortada a la punta, bien en un ángulo bien recto, para poder escribir, y ahí está haciendo el ejercicio de escribir en el idioma hebreo. Entonces nosotros sabemos que todo esto es lo que nosotros llamamos la transmisión escrita, ¿no? Todos estos escritos que se fueron copiando una vez tras otra en diferentes lugares, y vamos a ver más adelante también que en diferentes idiomas. Pero esta transmisión escrita presenta algunas dificultades, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que nos presenta? Primero, en la lectura. ¿Por qué en la lectura? Vamos a colocar solamente el ejemplo del idioma hebreo. El idioma hebreo, hasta el siglo VI, no tiene vocales, o los signos de puntuación que conocemos hoy día nosotros que vocalizan el idioma hebreo.
Entonces muchas veces los copistas que estaban leyendo el texto, a veces interpretaban una palabra de acuerdo a su comprensión y no necesariamente respetaban lo que decía el texto. Ahora, debemos decir algo. Los textos originales inspirados por el Espíritu Santo son totalmente inerrantes. Los textos originales inspirados por el Espíritu Santo que escribieron los apóstoles, los profetas, estos hombres inspirados por el Señor, esos textos son inerrantes, no hay equivocación, no hay error en esos textos. Los errores se producen en los copistas, ¿no? En aquellos que con el tiempo van copiando los manuscritos y se producen principalmente por varios factores. Se produce a veces por cansancio, por escuchar mal las palabras, porque una de las formas, por ejemplo, que se transmitía el texto era juntar en una sala a 10, 15, 20 escribanos o amanuenses, y un señor se paraba delante de ellos e iba dictando. Entonces, de esa manera tenían 20 copias, por ejemplo, de un texto. Pero a veces los que estaban escribiendo, ya sea por cansancio, porque tenían problemas de audición, porque no entendían bien una palabra, equivocaban. Y a veces también por problemas de vista, ¿no? Equivocaban en alguna sección al traducir. Y aquí estamos viendo de manera gráfica cómo se transmitió la información que contiene el Antiguo Testamento, la tradición escrita. Y vemos esta progresión desde las tablillas o de arcilla o de piedra, luego pasamos a los papiros, ahí tenemos un ejemplo de un papiro que ya vamos a ver ese papiro que es muy famoso, luego pasamos a los rollos y finalmente a los códices, que ustedes se fijan el tipo de grueso que son las páginas, y por cierto que a pesar de que se podían doblar, y lo grueso de la página, cabe mucho más material que en los rollos, ¿no? Por eso fue más práctico el uso de los códices que de los rollos. Um, y acá hay una buena pregunta y que es muy interesante y que plantea el autor del texto que ustedes están leyendo. ¿Qué pasó con los originales del siglo I, por ejemplo, de los evangelios? ¿Dónde están? ¿Por qué los escritos más antiguos que tenemos datan del siglo II o principios del siglo III después de Cristo, en consecuencia que, por ejemplo, tenemos escritos de antes de Jesús, antes de la época de Jesús? Pero ¿qué pasó con los escritos del primer siglo, aquellos que fueron escritos por inspiración plenaria del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con eso? Bueno, probablemente tenemos dos explicaciones. La primera, que es la que yo particularmente estoy de acuerdo con el autor del texto, tiene que ver con que en la gran persecución contra los cristianos de parte de Diocleciano, cuando se prohíbe el cristianismo, se persigue a los cristianos, se ordena requisar todo tipo de literatura religiosa perteneciente a los cristianos. Entonces es muy probable que en esta fecha, el 303, se recolectara la mayor cantidad posible de escritos cristianos, incluidos aquellas cartas originales que circularon entre las iglesias y que fueron destruidos en esta época. Otra alternativa es la que plantea que el papiro, al ser hecho de un material natural, ¿cierto? Eh, es un material que no se conserva mucho en el tiempo, más cuando está en un uso constante y siendo transportado de un lugar a otro, como pasaba con las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Por cierto que tenemos documentos del siglo III antes de Cristo que se han conservado y se conservan porque los guardaron a buen resguardo, digamos, ¿no? Pero por el uso, por el traslado de los textos, es posible que estos se destruyeran. La mayor parte que tenemos hoy día del Nuevo Testamento, la mayor parte de los documentos que tenemos no están en muy buen estado, no se conservan en buen estado. De hecho, hay que tomar muchos de estos fragmentos para poder reconstruir algún libro, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Errores de los copistas, que ya mencionábamos en el dos láminas atrás. Los errores de los copistas, ya sabemos que eran copiados de un papiro a otro,
en otras ocasiones se les dictaba. Y ya mencionamos que por cansancio, descuido, sordera, problemas de vista, era probable que cometiera errores en la transliteración o en copiar estos escritos. Pero alguien pudiera preguntarse, bueno, si los copistas se equivocaban, entonces significa que la Biblia que tenemos nosotros hoy día tiene errores. ¿Cómo tenemos la certeza nosotros, por ejemplo, de que nuestra Biblia no tiene errores o es fiel a los escritos originales? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos dos documentos antiguos. Por ejemplo, el papiro Rylands, que data del siglo II antes de Cristo, es igual al códice sinaítico del siglo V después de Cristo. Entonces, si comparamos un papiro del siglo II con un papiro del siglo V, tenemos entonces que hay una continuidad, que no hay grandes diferencias. Sí, por cierto, hay palabras, hay frases, pero el contenido, la doctrina, el grueso se mantiene. Por lo tanto, tenemos la certeza que las Biblias que nosotros tenemos hoy día, en 2025, a excepción de algunas traducciones que andan por ahí, son originales, son fieles a los textos incluso del siglo II después de Cristo. Aquí yo me equivoqué en el papiro Ryland, ¿no? El papiro Ryland no es antes de Cristo, el papiro Ryland es después de Cristo. Bueno, entonces no hay variaciones en los textos bíblicos. Y si hay, la mayoría de las variantes que hay en los textos son mínimas y ninguna afecta a una verdad doctrinal, como sí sucede con algunas versiones que han aparecido los últimos años, ¿no? Que tiene finalmente algunos errores textuales o algunas mutilaciones de los textos bastante evidentes. La gran cantidad de manuscritos que tenemos desde el siglo II hasta el siglo XIII nos asegura una continuidad en la preservación y en la copia de los escritos. Son más de 5.000 manuscritos que se tienen oficialmente, con los cuales es posible reconstruir todo el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces hay Ya mencionamos la semana anterior que nosotros no vamos a discutir, porque no es el motivo del curso, la inspiración de las Sagradas Escrituras, la damos por hecha. Pero también desde el punto de vista racional o académico, también tenemos la certeza de que nuestras Sagradas Escrituras hoy día son fieles a los primeros textos, ¿no? A los textos más antiguos que nosotros podemos construir, que ya vamos a mostrar algunos de ellos. En cuanto al Antiguo Testamento, ahí sí que tenemos documentos que son anteriores a Cristo, inclusive algunos de ellos, ¿no? Que en el año 1947 se hizo un descubrimiento muy importante, ¿no? En Qumran, en las cuevas que están ahí en la lámina, y en esa cueva se encontraron muchos rollos, muchas tinajas, y dentro de esas tinajas que estaban selladas, se encontraron muchos textos, ¿no? Muchos rollos de los libros del Antiguo Testamento y algunas versiones del Pentateuco completas guardadas en estos textos. Y cuando se compara, por ejemplo, la Biblia hebrea con estos textos, vamos a encontrar que hay similitud, ¿no? No hay grandes diferencias. Y eso también nos da la certeza en cómo se preservó el texto, cómo Dios guió a su iglesia para que los textos se preservaran de tal manera que hoy día tengamos, más allá de nuestra convicción de fe de que Dios inspiró las Sagradas Escrituras, también tengamos una constancia académica de que nuestras versiones de las Sagradas Escrituras modernas son fieles a aquellas que ya hemos mencionado. Algunos ejemplos de fragmentos más antiguos que tenemos. Ustedes están viendo ahí, hay una pregunta, que un segundito. Sí, los pergaminos se hacían en Pérgamo. Sí, muy bien, gracias, hermano Daniel. Aquí están viendo ustedes un fragmento de Rylands del libro de San Juan.
Ese documento que seguramente usted habrá visto muchas veces en la internet o en la publicidad, ¿cierto?, de algunos cursos de griego, por ejemplo, eh, es el documento más antiguo que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Y son esos dos trozos que están ahí. Ni siquiera es un libro completo, ¿no? Es un fragmento de papiro de 6 por 9 centímetros que está en una biblioteca en Inglaterra y solamente contiene 30 palabras del libro de San Juan del capítulo 18. Ese es el documento más antiguo, es el papiro, el trozo de papiro más antiguo que tenemos y que se conserva hasta el día de hoy. Y como ustedes pueden ver, son solamente dos trocitos, ¿no? Es el más antiguo. Sin embargo, si usted compara esas palabras que corresponden al capítulo 18 del libro de Juan, va a ver la similitud que tienen lo que está escrito en esos papiros con el Evangelio de Juan que está contenido en las Sagradas Escrituras hoy. Luego tenemos, ay, se me pega un poco este coso. Un segundito, por favor, que a veces mi equipo, ustedes ya saben, se ralentiza. Recién estábamos viendo un ejemplo de un papiro. Aquí vamos a ver un ejemplo de los papiros Bodmer, que podríamos decir que estos ah, pueden ser catalogados como códices. ¿Por qué pueden ser catalogados como códices? Por la forma como está hecho. Está en Por hoja, la forma, muy bien. Porque claro. el papiro se enrollaba, ¿se acuerdan? Claro. El papiro era un rollo. Los códices se convertían en libros, aun cuando se hicieran en papiro, en la hoja de papiro. Eh, los papiros Bodmer, que son del año 200 después de Cristo, siglo tercero, ¿no? Incluye los 13 capítulos de Juan en griego en condición casi perfecta, ¿no? Fragmentos de otros capítulos del libro de Juan se encuentran en una biblioteca en Ginebra, ¿no? Y entiendo que en 1961 se hizo una publicación acerca, una traducción al inglés de este papiro Bodmer, que estamos viendo que es uno de los más antiguos, pero también uno de los más completos que tenemos hasta el día de hoy. Tenemos también como importante mencionar los papiros de Chester Beatty. Estos papiros incluyen algunas porciones del Antiguo y del Nuevo Testamento de una forma bastante interesante. Recuerden ustedes que los códices se acostumbraba a escribir por ambos lados, ¿no? Entonces, en este tipo de escritura de los papiros Chester, se escribía de esta manera, en una columna Antiguo Testamento, en la otra columna en la otra columna se escribía alguna porción del Nuevo Testamento, ¿no? Este papiro tiene 11 códices, 11 libros, de los cuales 7 son del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo. Interesante este dato porque posee una parte del libro de Enoc. Eh, bueno, voy a mencionarlo un poquito más rato mejor, para no confundirlos tanto. También estos papiros contienen las copias más antiguas de las epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Especialmente las que se conservan íntegras son primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito, ¿no? Acuérdense, papiros Chester Beatty son los primeros en contener las cartas paulinas. También se encuentran algunas porciones de los evangelios y de los hechos. Entonces, es uno de los textos más completos que tenemos del Nuevo Testamento. Y aquí llegamos a la copia más completa, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que podemos tener hoy día, y es el código o el códice sinaítico, que data del siglo IV, ¿no? Ahora, la importancia del códice sinaítico, que ustedes también lo van a ver en el libro, yo simplemente estoy mencionando lo que dice el libro, eh, el código sinaítico tiene todo el Nuevo Testamento, como lo conocemos hoy día, es del siglo IV, ¿no? Y gran parte de los textos del Antiguo Testamento. No todos,
de nuestra, del canon nuestro, ¿no? Ahora, también posee este códice sinaítico dos documentos que nosotros no consideramos bíblicos, como son las cartas de Bernabé y la carta del pastor de Hermas, ¿no? Que son documentos que usted puede buscar en la red y los puede leer también. Y es una de las Biblias más completas que tenemos, son 346 hojas, ¿no? De Antiguo Testamento más 147 del Nuevo Testamento. Así que es una de las porciones o documentos más antiguos que data del siglo IV, prácticamente que contiene nuestra Biblia como la conocemos hoy. Ya la mencionamos también la semana anterior. La Septuaginta, que es una Biblia que está fechada 3 siglos antes de Cristo, más o menos, siglo 250, año 250 antes de Cristo. Es una traducción que se hace de la Biblia hebrea al idioma griego, ¿no? Entonces, la Septuaginta es una traducción que se hace en el siglo III del Antiguo Testamento, del siglo III antes de Cristo, es una traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, que era, como ya lo mencionamos, el idioma más popular de ese momento. La Septuaginta es la versión más antigua que nosotros tenemos de una versión del Antiguo Testamento eh, compilada, ¿no? Recuerden que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento hebreo, como lo conocemos hoy, fue definido en un concilio el año 90 después de Cristo, en una ciudad que se llama Yamnia. Sin embargo, esta Septuaginta es más antigua. De hecho, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, al tiro hermano David, cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que la mayoría de las alusiones que se hacen a las Sagradas Escrituras es precisamente a la Septuaginta, ¿no? Qué interesante ese punto. Hermano David, usted tenía una pregunta. Sí, pastor. Buenas noches. Mi consulta más que nada era desde qué punto o desde qué momento se empezó a hablar de Antiguo y de Nuevo Testamento. Eh, usted presentaba el códice del siglo IV, si no me equivoco, y ahí ya estaba el concepto de Antiguo y Nuevo Testamento. Es lo que estoy entendiendo, pero ¿desde qué punto empezó eso? Sí, gracias, hermano mío. Eh, lo voy a perdonar porque no estuvo la semana pasada, hermano David, de su primera clase. No, la semana anterior mencionamos, hermano David, que la palabra testamento es una palabra nueva que data más o menos del siglo III después de Cristo y que fue una forma que tuvieron a Jerónimo, por ejemplo, para hacer esta separación entre los escritos del pueblo hebreo y los escritos de iglesia cristiana. Entonces los llamó testamentos, ¿no? Aunque vimos que la palabra correcta no era testamento, sino más bien pactos, ¿no? Pero es una palabra tardía. Ya siglo III, IV después de Cristo se utiliza como una palabra técnica para referirse a los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. No tiene un uso teológico, sino que solamente un uso técnico, ¿no? Nada más que eso. De hecho, vimos que, por ejemplo, cuando Jesús se refiere a los escritos del Antiguo Testamento, ¿cómo les llama? ¿Se acuerdan? Los que estuvieron la semana pasada, Escrituras. las escrituras. Así se conocía, ¿no? Cuando Jesús y sus discípulos hablaban y predicaban y hacían referencia al Antiguo Testamento, hablaban de las escrituras, lo que fue dicho a los antiguos o lo que fue dicho a los profetas. Así se referían a los escritos. Entonces no estaba esa división hasta el siglo IV, hermano mío, después de Cristo. Bien, Muchas gracias, avanzamos. pastor. Ya, avanzamos. La Septuaginta dijimos que nace como una necesidad, también lo explicamos rápidamente la semana pasada, y nace como una necesidad porque la mayoría de los judíos había perdido el idioma hebreo, hablaban el arameo, pero el arameo no era internacional, no servía para comunicarse con los prosélitos o para, comillas, evangelizar, así que se hacía necesario tener un texto que fuera universal. Y la Septuaginta viene a ser eso, ¿no? Una traducción del hebreo al idioma griego. Se llama Septuaginta y se abrevia, ¿no?
con el número 70 en Romanos. ¿Por qué? Ya lo explicamos también, porque fueron 70 sabios, 70 eruditos que hicieron esta traducción. Recuerden que no solamente es una necesidad religiosa, también era una necesidad académica, ¿no? De Ptolomeo, que tenía esta idea, ¿no? De tener todos los escritos más famosos del mundo en su biblioteca particular, personal en su ciudad, ¿no? Así que también obedece un poco a eso la necesidad de traducir este texto al idioma griego. El Antiguo Pastor. Testamento, hermano Ignacio, ¿sí? Eh, ¿Es correcto afirmar que la Septuaginta era la Biblia de los primeros cristianos, por así decirlo? ¿Es correcto decir eso o no? A ver, yo haría una distinción, hermano Ignacio, ahí. Yo creo que la Septuaginta, que quedó definida con todos los libros que contiene mucho antes que naciera Cristo. Es decir, si nosotros vamos a la Septuaginta, ¿cierto? La versión griega son los libros que están hoy día, cuando la tomamos, son los mismos libros que estaban en el siglo III antes de Cristo. Y yo creo que sí era más conocida en círculos eh, populares y religiosos la Biblia Septuaginta. De hecho, también creo particularmente que los discípulos y Jesús mismo, por ejemplo, cuando vamos a Judas, Judas capítulo 1, ¿alguien lo tiene? Judas capítulo 1, me parece que de los versículos 18 por ahí, alguien que tenga Judas, que lo pueda leer. Bueno, pero ahí en Judas se hace una referencia al libro de Enoc. ¿Alguien lo tiene para que no me crean a mí, le creamos la Biblia? Judas 1:18, pastor. 1:18 sí que dice. Dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Puede Bueno, seguir, por favor? ya. Creo que el 14, Estos son- pastor. 14, ya, por favor, 14, que lo voy a leer. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ok. Gracias, hermano. Entonces ahí en Judas están haciendo una referencia, por ejemplo, al libro de Enoc. ¿Y dónde estaba el libro de Enoc? ¿Dónde se encuentra? No se encuentra en el canon hebreo, Claro. se encuentra en el canon de la Septuaginta. Por lo tanto, está haciendo una referencia. Cuando, por ejemplo, utiliza la palabra salmos, salmos es una palabra que se utiliza en la Septuaginta, no en el idioma hebreo. En el idioma hebreo, ¿cómo se dice salmos? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? No es clase de hebreo, pero ¿alguien sabe cómo se dice? No, pastor. Pero pueden buscarlo en su teléfono, ahí no hay problema. ¿Cómo se dice salmo en el idioma hebreo? O la palabra para salmos. Tehilim, ¿o no? Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la palabra en el idioma hebreo. Sin embargo, todos los escritores del Nuevo Testamento, influenciados por la Septuaginta, utilizan la palabra salmo. Los nombres de la Biblia, hermano mío, para referirse a ella, incluso nosotros hoy día utilizamos la versión de la Septuaginta. Nosotros a los 5 primeros libros decimos Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio, Levítico, ¿cierto? Esos son nombres de la Septuaginta, no son los nombres del canon hebreo. Entonces sí, utilizaron como fuente la Septuaginta. Ahora, como nosotros creemos que Dios va, a medida que va desarrollando y escribiéndose la historia de la redención, Dios también va perfeccionando, ¿no? Y va ampliando su revelación a la iglesia cristiana. Y por eso es que el siglo IX, en el año 90, perdón, después de Cristo, cuando el pueblo hebreo dice, nosotros nos vamos a quedar con esta versión del Antiguo Testamento que está escrita en hebreo, que ha sido guardada celosamente por la tradición judía religiosamente, y vamos a dejar fuera la versión de la Septuaginta porque contiene libros que se escribieron recién y que no tenemos certeza de quién escribieron estos libros. Ya a finales del siglo I, los cristianos van a asumir que el canon hebreo del Antiguo Testamento, el canon hebreo, es la fuente de bíblica sobre la cual ellos se fundamentan, ¿no? Esto va
Y también, pero esto va a ser durante muy poco tiempo, hermano Ignacio. Va a ser hasta el siglo IV. Porque ¿qué pasa? En el siglo IV se va a encargar a Jerónimo que haga una compilación de la Biblia para uso cristiano. ¿Por qué? Porque cada uno de las iglesias en diferentes lugares, cada uno de los obispados o patriarcados en esa época, tenían sus propias Biblias. Vamos a ver más adelante un poco que había una versión siríaca, una versión copta, una versión griega de las Sagradas Escrituras, una con más libros, otra con menos libros. Y entonces, ¿qué hace Jerónimo? A Jerónimo se le encarga, el Papa Teodosio, le encarga que haga una compilación de los libros. ¿Y qué es lo que hace él? Él trae los textos hebreos, pero le agrega una notita y dice, pero además se acostumbran a usar estos libros que vamos a llamar deuterocanónicos. Y él utiliza la palabra por primera vez, deuterocanónico, ¿no? Y a partir del siglo IV hasta la Reforma Protestante, hermano Ignacio, la Biblia va a ser la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento. Los reformadores van a traer de vuelta el canon hebreo. Así que sí, creo que los primeros cristianos posapostólicos se aferraron a la idea del Nuevo Testamento en hebreo, pero poco, siglo IV, con la imposición, con la cristianización universal y con la jerarquización de la iglesia, se utilizó más la Septuaginta, ¿no? Hasta, como te digo, hasta el siglo XV, cuando empiezan a haber otras versiones de las Sagradas Escrituras, por lo menos que tienen que ver con nosotros. Y recuerden que también lo mencioné la semana anterior, la primera Biblia protestante, no voy a hablar de las versiones en español que hubieron antes, las Biblias alfonsinas, pero la primera versión protestante que estaba puesta en la Catedral de Ginebra, en la iglesia de Juan Calvino, estaban los libros, contenía los libros deuterocanónicos, con una leyenda, que eran libros útiles para leer, pero que no eran de inspiración divina. Bueno, posteriormente, para evitar confusiones, se sacaron mejor esos libros, pero sí, la Septuaginta tiene gran influencia en el desarrollo del cristianismo, hermano Ignacio. Mucho. Y bueno, también podríamos decir, y bueno, y el Nuevo Testamento igual nos da evidencia de que igual obviamente están los rollos disponibles. eh, por ejemplo, cuando Cristo lee ahí en la sinagoga, le pasaron el rollo de Isaías. Lucas Entonces 4. igual, claro. Entonces uno puede ver que se manejaban tanto la Septuaginta como la versión hebrea, Así es. porque hay alguna, bueno, por lo que leí igual del tema, ¿Mm? hay algunas citas de Pablo que se asemejan más al texto hebreo que a la Septuaginta, entonces hay como Sí, una mezcla ahí hay una mezcla. del Hay una uso mezcla. De que... hecho, es interesante lo que tú mencionas, hermano Ignacio, porque recuerda que lo dijimos al principio, y es que en la sinagoga se mantenían los rollos en el hebreo, que era el Claro, idioma religioso, era el idioma de la religión. Por lo tanto, cuando Jesús en Lucas 4 dice, hoy se ha cumplido esto delante de vosotros, haciendo alusión al libro de Isaías, ¿cierto? sí, Isaías 61, claro, está leyendo. Pablo también, cuando encarga a Timoteo, segunda Timoteo, no recuerdo exactamente la cita, en que Pablo encarga, 3.15, tres ¿quién lo tiene? parece, sí. Segunda Timoteo 3.15. Yo sé que el 3.16 lo sabemos todo, pero el 3.15 a veces se nos pasa. Segunda Timoteo 3.15. Y Primera. que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Es interesante ese texto porque Pablo es fariseo. Pablo no iba a leer la Septuaginta en griego. Claro, Pablo lo iba a leer en hebreo, porque sí, era parte de la sinagoga. Era fariseo. Por lo tanto, era un celoso de la religión. Y cuando le dice a Timoteo y le habla de las escrituras, como mencionamos la semana anterior, está haciendo sin duda referencia al texto hebreo. Sin duda. claro, Pero como hemos visto, también hay algunas alusiones, pero también hay una máxima también de interpretación, y es que cuando hay mayor evidencia acerca de un punto, ese es el punto que prevalece. Y tenemos solamente un par de citas en toda la Biblia que hacen referencia al texto griego, mientras que claro, mayoritariamente hace cita, como tú bien lo mencionas, al texto hebreo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo definió para la iglesia? El texto hebreo. claro. Gracias. Pero hay evidencia de ambos usos, ¿ah? Muy bien, gracias. Entonces, hermano, hablemos del canon del Pentateuco samaritano o la Biblia samaritana.
Los samaritanos también tenían su Biblia, pero a diferencia de los judíos, el canon samaritano solamente contiene 5 libros, que es el Pentateuco, ¿no? Solamente el Pentateuco forma parte de la Biblia, de lo que llamamos el canon samaritano. Vamos a mencionar solamente, que usted va a ver más el detalle en la lectura que está haciendo, para no aburrirlos tanto con tanto detalle técnico en esta parte. Para terminar ya, voy a mencionar solamente lo que nos queda. Déjeme avanzar, que se me pega esta cosa. Ahí sí. Junto al canon del Pentateuco está también lo que se llama el Targum. El Targum es importante, hermanos, porque lo usaban mucho los fariseos. ¿Qué es lo que es el Targum? El Targum era una paráfrasis o una traducción libre del Antiguo Testamento hebreo. ¿Qué es lo que se hacía con esto? Esto es lo que se hacía generalmente en las sinagogas, ¿no? En las sinagogas, como dijimos que el arameo reemplazó al idioma hebreo, que es el idioma religioso en el cual se conservó el Antiguo Testamento, en la época en que gran parte del pueblo hablaba arameo, el que predicaba, el que leía los rollos en la sinagoga, tenía que ir traduciendo en el mismo momento del arameo al hebreo, ¿no? O viceversa. Y de esas traducciones libres es lo que se llama los targúmenes, ¿no? Que son traducciones no técnicas, sino más bien de interpretación. De hecho, el Targum es mucho más voluminoso que las mismas Sagradas Escrituras, porque incluso a veces contiene comentarios particulares, personales, adiciones de quienes hacían estas traducciones. Quiero mencionar solamente, con esto vamos terminando, 2 versiones latinas. Y esto es importante también destacar, porque hasta aquí hemos hablado del griego como un idioma universal. Pero cuando cae Grecia, llega Roma. Y Roma, más o menos lo mismo que el Imperio griego, impone su cultura, aunque con menos fuerza que los griegos, pero impone también su lenguaje, y el lenguaje del Imperio romano era el latín. Y poco a poco el mundo civilizado adoptó el latín como lenguaje, y por lo tanto se hizo necesario hacer traducciones de los textos hebreos y griegos al idioma latín. Y lo que hace Jerónimo en el siglo IV es traducir la Septuaginta, que está en griego, al idioma latino, que es la base, ¿no?, de la Biblia católico-romana, ¿no? Esta versión hecha por Jerónimo se conoce como la Vulgata, ¿no? La Vulgata latino, o la Vetus latina también se conoce en algunos textos. Incluye todo el Nuevo Testamento y, por cierto, también todo el Antiguo Testamento, con los libros que ya hemos mencionado. Menciono esto simplemente para terminar. Hay versiones siríacas, ¿no? El idioma sirio, siriaco, es un idioma semítico, ¿no?, de la cuenca ahí entre los ríos Tigris y Éufrates, de alguna manera relacionado también con los arameos. Está más cerca de lo que hoy día sería Turquía, en ese sector, ¿no?, que llamamos Mesopotamia, entre en los límites de Turquía, ¿no?, hacia los ríos Tigris y Éufrates. Eh, Existía este idioma que se conservan algunas versiones. Prácticamente nadie habla hoy día este idioma, porque fue reemplazado por el árabe, ¿no?, a propósito de la expansión árabe en el siglo XIII, pero se conservan algunas versiones de la Biblia en este idioma, que se llaman precisamente versiones siríacas. Y ahí están viendo ustedes la lámina, algunas de las principales versiones en siriaco. Quedan algunas traducciones también coptas. Coptas o copto era el nombre que recibían los cristianos en Egipto, ¿no? Y también hay algunas Biblias, aunque cuando pensamos en Egipto, no está escrita en jeroglífico la Sagrada Escritura, ¿no?, sino que está en una especie de idioma que también tenía caracteres muy parecidos al idioma hebreo. Y finalmente terminamos, hermanos. Nos queda todo el capítulo 3, que tiene que ver con las versiones al español, y como les dije al principio, para no hacer tan extensiva la clase hoy y no aburrir tanto, porque son tantas cosas técnicas, la vamos a dejar como introducción para la semana entrante, si el Señor lo permite. Vamos a hablar del desarrollo de las versiones y traducciones de las Sagradas Escrituras al idioma español. Por mi parte, he terminado. Como siempre, hay un espacio para preguntas, comentarios. Si hay algo que pueda responder, es el momento. Pastor, Hermano Pablo.
hablando sobre el asunto de los manuscritos y las versiones, hoy día, en el tiempo actual, se ha discutido mucho con respecto a cuál es la Biblia más exacta. Incluso hay algunos que dicen que la 960, la Reina Valera, contiene errores. Y a veces pasa por la misma, como usted habla del asunto de las traducciones. Aquí mismo en Chile, por ejemplo, el norte le llaman pan batido, en el centro marraqueta, o en el sur, y acá se llama pan francés. Y las tres cosas es lo mismo. Entonces, a veces los conceptos pueden cambiar. Por ejemplo, eh, algunos dicen que la Biblia Jerusalén es la más exacta. Otros dicen que la Reina Valera de la 1900, es decir, la de la, que usted mismo a veces la mencionó, no sé si es la 1900. 1909. Exacto, esa es la más exacta que la 960. Porque si vemos la NBI, tiene varios errores que cambian algunos conceptos, algunas opiniones. Entonces, hoy día no estamos cayendo en lo mismo que los manuscritos que se están traduciendo en el tiempo actual cometan algunos errores. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es la más exacta? Sí, a ver, es una buena pregunta que hasta el día de hoy concita la discusión de los círculos académicos, porque básicamente eh, la academia está dividida en dos grandes grupos, ¿no? Para llegar a una conclusión de qué Biblia es la más cercana a los textos originales. Y cada uno tiene sus defensas, ¿no? Y su punto de apoyo. Están aquellos que adhieren a la alta crítica, que en base a descubrimientos más recientes, es decir, nosotros estamos hablando que la versión de las Sagradas Escrituras que tenemos los protestantes, no los voy a abrir hoy día porque ha sido bastante técnico lo que hemos hablado, pero lo voy a dejar para introducir la semana entrante. Nosotros los protestantes en general utilizamos una versión de las Sagradas Escrituras que vamos a llamar en términos generales el texto receptus, ¿no? Esa es la fuente donde nosotros sacamos todas nuestras traducciones. Pero, y ese textus receptus, los documentos más tardíos datan hasta el siglo XIII, ¿no? Desde el siglo II hasta el siglo XIII. Ese es el bloque que da vida al texto receptus, de donde vienen todas las versiones de las cuales vamos a hablar la semana entrante. Pero a raíz de descubrimientos más recientes, a partir, por ejemplo, del siglo XIV, XV en adelante, ha aparecido una escuela que se llama la Escuela de la Alta Crítica o de la Crítica Textual, que ha hecho algunas variantes, porque se ha encontrado que, por ejemplo, que ah, algunos papiros, por ejemplo, no contienen el Juan capítulo 4. Y llegan a la conclusión entonces que esos papiros eh, eh, y concluyen en que la Biblia o la traducción que ellos van a hacer le van a sacar Juan capítulo 4, porque no está en las demás versiones. Y colocan, ¿cierto?, la notita en su Biblia: sacábamos este capítulo porque este capítulo no aparece en los textos mayoritarios que nosotros tenemos. Ok. Entonces, ambos tienen sus fuentes de apoyo. Sin embargo, yo creo, como la mayoría de los evangélicos, que el texto receptus es la mejor prueba que nosotros tenemos de cómo Dios durante, sin contar el Antiguo Testamento, pero solamente el Nuevo Testamento para adelante, durante 1500 años, Dios mantuvo este texto, fue conocido este texto sin variaciones, porque ahora, en el siglo que estamos, estos años que estamos, 2025, encuentran con que hay textos que tienen variaciones, que tienen omisiones o que se cortan definitivamente grandes capítulos de las Sagradas Escrituras. O se cuestionan algunos libros incluso de las Sagradas Escrituras. Nosotros creemos, como definición, que Dios preservó el texto para la iglesia, que el Espíritu Santo quiso que la iglesia conociera. Por lo tanto, cualquier modificación a ese texto ya estaría fuera de lo que nosotros consideramos. Ya no hay más revelaciones. El texto ya fue cerrado desde nuestra perspectiva. Entonces, desde el texto receptus tenemos que ver cuáles son las versiones. Entonces, eso descarta varias versiones que hoy día tenemos, ¿no? Cuando decimos que nosotros abrazamos el punto de vista del texto receptus. Y de ahí del texto receptus
se llama textus receptus porque se llama el texto recibido, el texto que siempre ha estado de mano en mano en la vida de la iglesia, en uso en la vida de la iglesia, ¿no? Y vamos a ver que de ese texto receptus se hacen las más grandes traducciones de la Biblia. De hecho, ¿alguien lee inglés de los que estamos acá? Ya, si hay alguien que lea inglés, la King James, ¿no? Es por excelencia la mejor traducción, ¿no? Que existe de las Sagradas Escrituras. De ahí entonces vamos a hablar que la mayoría de las traducciones que hace la escuela protestante a partir de la Reforma se van a basar en este principio del texto recibido. Sin embargo, de ese texto recibido, y ya que usted ya mencionó a Reina Valera, que es la más popular, dentro de las mismas versiones o traducciones de Reina Valera hay modificaciones. Y ahí es donde vamos a tener cuidado nosotros y lo vamos a mencionar la otra semana, hermano Pablo. Porque no se trata solamente de una equivalencia de que alguien le diga pan francés al pan aquí y allá le diga marraqueta. No es tan simple como eso, ¿no? Hay algunos horrores también en algunas versiones y traducciones que se han hecho. Vamos a ver algunos ejemplos la semana entrante. Si usted me apura un poquito a mí, particularmente usted sabe cuál es mi postura con respecto a cuál es, desde mi humilde perspectiva, es la mejor traducción, ¿no? Que para mí es la versión de 1909 de Reina y Valera, ¿no? Ya sé que me nací pastor, usted es antiguo, el lenguaje es antiguo, no sirve para hoy día, ¿no? Estamos hablando de traducción, ¿no? Y luego vamos a ver algunas Biblias más modernas que son equivalentes, nomás que toman, ni siquiera traducen, sino que toman Reina Valera del 60 y lo colocan en lenguaje contemporáneo. Ni siquiera hay traducción, ni un esfuerzo. Pero las vamos a mencionar la semana entrante para que ustedes también busquen material con respecto a eso. Lo dejamos pendiente, hermano Pablo, para la semana entrante entonces, para ver desde el texto receptus cuáles serían las Biblias que nosotros tenemos más certeza que son apegadas a los textos más antiguos que tenemos. Bien, no sé si hay otra consulta, hermanos, algún aporte, alguna crítica, siempre son bien recibidas. No tenemos más. Bueno, vamos a terminar. Recuerden leer entonces en el principio de la diapositiva que voy a subir un ratito más. Están los capítulos, son los capítulos 2 y 3 los que deben leer, son más o menos 35 o 40 páginas. Una vez que las lean, completen los 3 cuestionarios, ¿no? Son 3 tareas o 3 pruebas, dice ahí, pero son 3 cuestionarios que ustedes deben llenar. Yo les recomiendo que, como este curso es un poquito exigente con cuanto a los datos, que lo vayan haciendo lo más rápido para que no se le junten tantos cuestionarios, sino después se va a desesperar. Eh, Mañana les voy a indicar, voy a subir al grupo el libro que ustedes tienen que leer y del cual tienen que entregar a final del curso su informe de lectura. Tienen 2 opciones, si alguien quiere empezar de ahora, puede hacer un análisis de las 100 primeras páginas del libro que estamos leyendo, hacer su informe de lectura, o escoger uno de los 2 libros que están en la carpeta con lectura y complementaria para el curso. Tienen que leer 100 páginas. Y de esas 100 páginas, ustedes entregan su informe de lectura. Para el informe de lectura está el modelo, también está puesto en el curso para que ustedes lo descarguen y en base a ese modelo ustedes llenan entonces. Aquí somos todos estudiantes de licenciatura, así que 100 páginas para nosotros, de cualquiera de los 3 libros, y entregan su informe de lectura. ¿Alguna duda con respecto a eso, hermanos? Los que no estamos estudiando en el programa general, que es la misma Eh, tarea o no. no, los que están tomando el curso libre pueden contestar solamente los cuestionarios. Ok, gracias. ¿Ya? Bien. Terminamos entonces, hermano. Damos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ir a hermano Bernardo, por favor, si nos despides con una palabra de oración. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia que has tenido hasta esta hora de la noche, Señor, en el cual hemos apartado un tiempo para poder aprender, Señor, de cómo pudimos recibir la Biblia y cómo fue el proceso hasta los días de hoy que la hemos podido tener ya en completa traducciones, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, cada hermano que representa a su iglesia, Señor, pueda bendecirle a cada uno de ellos, a su familia, Señor, que a los que ellos representan. También, Señor, te damos gracias por nuestro pastor Juan Lobo, Señor, que usted siempre le ha dado tanta sabiduría, Señor, y se la siga ampliando, Señor, para que
para nosotros, Señor, sea una bendición tenerlo a Él, Señor, que siempre es muy claro, muy preciso en explicarnos, Señor, esta materia que estamos estudiando en este tiempo, Señor. Muchas gracias a cada uno, Señor, y bendíganos en esta hora. Y como dice su palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Dejamos este estudio, Señor, en sus manos y podemos recibirlo, podemos tener el tiempo de meditación para nuestra vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se recuerden capítulos 2 y 3 y luego al cuestionario. Que Dios les bendiga, descansen. Nos vemos el jueves. Ya, Buenas nos noches. vemos. Buenas noches. Gracias.